28 de abril del 2007, la familia McCann emprendía su viaje de vacaciones de verano. Viajaban desde Inglaterra hasta Portugal, en el Algarve, específicamente a Praia de Luz. La familia estaba conformada por Kate, la madre, Jerry, el padre, Madeleine, de casi 4 años, y los mellizos de 2 años, Amelie y Sean. Los McCann no viajaban solos. Varias amistades los acompañaban, otras parejas con sus propios hijos. En total, el grupo estaba compuesto por 9 adultos y 8 niños, siendo los niños todos menores de 4 años. El grupo había elegido Praia de Luz como destino por el ambiente familiar y las instalaciones adecuadas para los pequeños. A las 3 de la tarde, llegan al Ocean Club Resort, donde se hospedan en un edificio de apartamentos en la calle Dr. Agostino da Silva. El apartamento que le tocó a los McCann estaba en el primer piso y hacia la esquina exterior del edificio, una ubicación que sería clave para el desenlace de los hechos. En su vida habitual, los McCann eran una familia normal. Jerry trabajaba como cardiólogo en un hospital del Chester, Inglaterra, y Kate era médico general en Melton Broadway, aunque en esos momentos pasaba más tiempo en casa cuidando a Madeleine y a los mellizos. En Praia de Luz, la familia se disponía a pasar una semana de vacaciones, en un clima más cálido y dando uso a todas las facilidades del complejo turístico, que es bastante grande. Durante los siguientes días, los McCann pasarían sus últimos días felices como una familia de 5. La noche del jueves 3 de mayo, Jerry y Kate durmieron a los niños y un poco después de las 8:30 de la noche se dirigieron al restaurante Tapas, dejando a los pequeños en el departamento. Una decisión que lamentarían profundamente. Es importante recalcar que los McCann habían seguido esta misma rutina las noches anteriores de sus vacaciones. Es decir, los padres de Madeleine y las demás parejas del grupo dejaban a los niños en sus respectivos departamentos y cada 30 minutos los padres y madres de los niños se turnaban para ir a ver que todo estuviera bien. Esa noche en particular, los padres de Madeleine habían sido muy cuidadosos con estas rondas, porque ese mismo día en la mañana, la pequeña Madeleine le había preguntado a su madre por qué no había ido cuando la noche anterior ella y Sean estaban llorando. Aunque el hotel contaba con cuidado nocturno infantil, que los padres bien podrían haber dejado a sus hijos allí, los padres de Madeleine y los demás amigos decidieron que el cuido estaba muy lejos, que significaría sacrificar demasiado a los niños el ir y venir, y por eso idearon este sistema donde ellos, los adultos, comían en el restaurante más cercano mientras que los niños descansaban en los apartamentos contiguos. El restaurante Tapas, donde los padres cenaban habitualmente, era al descubierto, es decir, no tenía paredes y desde allí los padres podrían ver el edificio. Estaba realmente cerca, a unos 55 metros en línea recta y unos 100 metros siguiendo el camino exterior, por lo que los padres no pensaron que habría ningún peligro. Y es aquí cuando empiezan los eventos más importantes de esa noche. A las 9:05 de la noche, Jerry, el padre de Madeleine, hace la primera ronda para ir a ver a sus hijos. Entra por la parte de atrás del apartamento y cuando abre la puerta de la habitación de los pequeños, estos están bien y dormidos. Al salir de la habitación, Jerry deja la puerta casi cerrada. A las 9:25, cuando le toca a Kate ir a ver a los niños, su amigo Matt se ofrece a ir por ella. Entra también por la parte trasera del apartamento de los McCann, aunque no entra a la habitación de los niños. Dice que vio una luz y la puerta de la habitación estaba ahora abierta de par en par. Escuchó un ruido muy suave al que no le dio importancia, pensando que simplemente era uno de los niños moviéndose, y se fue. A las 10 de la noche entonces le toca el turno a la madre de Madeleine. Usando la misma puerta trasera, entró al apartamento y le sorprendió ver más luz. Cuando se dirige a la habitación de los niños, se da cuenta que la cama de Madeleine está vacía, la ventana está abierta, las persianas están arriba, todo lo contrario a como ella había dejado la habitación. Inmediatamente Kate empieza a buscar a su hija en el apartamento sin éxito. Es entonces cuando decide correr hasta el restaurante donde está el grupo y entre gritos les cuenta que al parecer alguien se ha llevado a Madeleine. Desde ese momento empieza la búsqueda frenética de Madeleine. El staff del hotel, los huéspedes y los amigos de la familia estaban todos buscando a la niña. A las 10:30 de la noche, aún la policía no llegaba al hotel.
A las 11 de la noche, las autoridades llegan, primero a la policía local y luego a la policía judicial. La búsqueda se intensifica. Para el momento que el primer detective llega a la escena, como ya mucha gente ha entrado a la habitación, la escena está contaminada. Para ese entonces ha pasado más de 1 hora y media desde que la madre de Madeleine se dio cuenta de que ésta no estaba. Al otro día, el 4 de mayo, Jane, una de las amigas del grupo de los McCann, dice haber visto en la noche de la desaparición de Madeleine y antes de que se descubriera que la niña no estaba, a un hombre cargando a una pequeña en pijamas. Este hombre vestía pantalones y camisa, pero la niña que llevaba en brazos tenía puesta una pijama manga corta y estaba descalza. Este mismo día, los padres son llevados a la estación de policía para un interrogatorio, así también como los amigos de los McCann. Jane, la señora que había visto al hombre llevar a la niña en brazos, y Matt, el amigo que se ofreció a hacer la ronda de vigilancia por Kate. Los interrogatorios duraron horas y la relación entre la policía y la familia cada vez se tensaba más. Para la tarde del 4 de mayo ya la prensa de Inglaterra y otros lugares del mundo tenían la historia y habían enviado corresponsales hasta Praia de Luz a reportar las novedades. A partir de entonces, el caso de Madeleine McCann se convirtió en uno de los casos de desaparición más mediáticos del mundo. Para este momento la policía manejaba 3 escenarios. La primera, que se tratase de un crimen de oportunidad. Por ejemplo, un robo casual que escalara a un secuestro. La segunda, que se tratara de un secuestro simplemente, o incluso llegaron a contemplar la posibilidad de que la pequeña se hubiese despertado y al encontrarse sola, intentara salir por sus propios medios del apartamento. Los padres de Madeleine vivieron momentos muy difíciles, en un país que no era el suyo, sin hablar el idioma local, tratando de mantener la normalidad para sus otros 2 hijos, asediados totalmente por la prensa e inconformes por la pobre actuación policial. Los días pasaban y el retorno de Madeleine a su familia se veía más y más lejos. La policía de Portugal tenía prácticamente nada en las manos y es entonces, para la sorpresa del mundo, cuando empiezan a nombrar sospechosos. La palabra arguido o arguido se traduce como sospechoso o sospechoso formal y es el nombre que le da la justicia portuguesa a las personas que son investigadas como posibles sospechosos de haber cometido una ofensa legal. Robert Murat era un agente de bienes raíces de Inglaterra, residente de Praia de Luz, que se había involucrado activamente en la búsqueda de Madeleine. Había servido como intérprete para los padres en varias ocasiones, y tanto él como su madre habían estado muy cerca de los McCann en los días posteriores a la desaparición. Su cercanía llamó la atención de la policía. Vivía en Villa Liliana, muy cerca de la habitación de la que desapareció Madeleine. Su perfil era un hombre divorciado y de vuelta en Inglaterra tenía una niña de la misma edad y con textura física que Madeleine. El interés que había mostrado por el caso despertó la sospecha en una periodista, Lori Campbell, que reportó a la vez su preocupación a la policía local. Pronto se supo que Robert tenía una coartada para la noche de la desaparición. La madre de Robert aseguraba que había estado con ella toda la noche viendo televisión. La policía lo interrogó en varias ocasiones, indagó sobre sus rutinas y conocidos, pero la investigación no dio ningún fruto, ni nada que realmente lo conectara a la desaparición de Madeleine. Los McCann, por su parte, desplegaron una campaña de búsqueda. Dieron varias declaraciones a la prensa, contaron con el apoyo de celebridades y personajes, el Papa, David Beckham, J.K. Rowling, entre otros. De repente, la foto de Madeleine se distribuyó por todos los medios, por todo el mundo. Las características físicas de la pequeña Maddie están desde entonces en la memoria colectiva. Una niña de 4 años, color de cabello rubio, ojos verdes y una característica especial, un coloboma en el ojo derecho. Este defecto ocular hereditario consiste en una fractura del iris y que se evidencia en una mancha oscura que va desde la pupila hasta el iris. No es un rasgo común y se volvió la marca distintiva que todos buscaban. Los supuestos avistamientos de Madeleine no se hicieron esperar, siendo el más famoso de todos el que ocurrió el 9 de mayo del 2007 en Marrakech. Este avistamiento, a pesar de haber ocurrido en la misma semana de la desaparición, se volvió público un mes después. Marrakech es una de las más importantes ciudades de Marruecos y está densamente poblada.
Fue allí donde una mujer noruega, Marioli, creyó ver a Madeleine en una estación de gasolina, acompañada de un hombre. Marioli recuerda haber visto a un hombre y a una niña que lucía pálida, cansada y que preguntaba por su madre. Pero no fue hasta que regresó a su casa en España que Marioli y su esposo vieron fotos de Madeleine y los reportaron a la policía. Lamentablemente, cuando la policía local quiso acceder a las cámaras el 14 de mayo, ya las imágenes habían sido borradas y este supuesto avistamiento también quedó en nada. Con toda la prensa y la televisión del mundo sacando historias cada minuto sobre Madeleine McCann, la atención se volvió hacia dos personas inesperadas, Kate y Jerry, los padres de Madeleine. Aparentemente se habían encontrado inconsistencias en el testimonio de Kate, que había dicho, por ejemplo, que encontró la ventana y la persiana abiertas cuando fue a ver a Madeleine. Sin embargo, la policía las encontró casi cerradas al llegar. Otro detalle que llamó la atención de los investigadores portugueses es que durante la noche de la desaparición y la mañana posterior, los mellizos durmieron sin interrupción, detalle que les pareció por lo menos inusual. Pero fueron los perros de búsqueda, traídos desde Inglaterra, quienes cambiaron la percepción de las cosas. A finales de julio, se llevaron dos perros profesionales en búsqueda al apartamento donde desapareció Madeleine. Un perro experto en olores de descomposición de cuerpos humanos y otro perro especialista en rastros de sangre. El trabajo de ambos perros era buscar estos elementos en el apartamento. La búsqueda resultó positiva. El perro experto en olor de cuerpos sin vida dio alerta positiva en el cuarto de Maddie y detrás del sofá. Los perros también fueron llevados a la nueva villa que ocupaban los McCann, quienes se habían mudado del apartamento donde desapareció Madeleine. Una vez en la villa, el perro experto en cuerpos sin vida nuevamente alertó sobre el peluche de Madeleine que su madre siempre tenía con ella. Además, identificaron positivamente algunas piezas de ropa también pertenecientes a la madre. Los perros fueron llevados a examinar los vehículos que el grupo de los McCann había rentado durante sus vacaciones. Alertaron sobre el vehículo de los McCann únicamente. El único detalle es que ese vehículo había sido alquilado 20 días después de la desaparición de Madeleine. ¿Cómo entonces se podía explicar ese detalle? Los padres de Madeleine fueron interrogados nuevamente durante 6 y 8 horas cada uno, y después inmediatamente declarados sospechosos. La prensa los masacró. Todo lo que hacían y habían hecho era puesto bajo la lupa. Eran especialmente duros con Kate, de quien criticaban su compostura, su supuesta dureza y la supuesta falta de emoción. Se tomaron muestras forenses de todos los lugares señalados por los perros para cotejarlos con el ADN de Madeleine. El resultado de las pruebas, todas inconclusas. Es importante señalar que el trabajo de los perros expertos en búsqueda puede llegar a ser un buen aliado en una investigación, arrojando a menudo pistas de qué pudo haber pasado en un caso, pero no son evidencia definitiva y no sirven para condenar ni emitir una sentencia. La madre de Madeleine en su libro sobre los hechos presenta su propia teoría, o pensamiento sobre la razón por la cual los mellizos pudieron haber dormido durante el caos. A ella este detalle tampoco le pasó desapercibido. Y más adelante llegó a pensar que quizá fue el abductor quien pudo haberse dado a sus hijos, incluida a Madeleine. La búsqueda de Madeleine continuaba. Diferentes organismos, autoridades y detectives privados buscaron sin éxito alguno. Se investigó la posible relación del caso con otros casos similares en Portugal, como el caso de Rui Pedro o el de Joana Cipriano. Se depuraron redes criminales contra la infancia, se investigaron posibles depredadores infantiles del área, gente con récords criminales, pero nada arrojó nunca ninguna pista que llevara hasta Madeleine. Los McCann fueron descargados de su condición de sospechosos el 21 de julio del 2008, un año después de la desaparición y sin realmente ninguna evidencia importante. El caso fue archivado por la justicia portuguesa. Los McCann se han enfrentado desde entonces de manera legal a Gonzalo Amaral, quien fuera el jefe de la investigación del caso de Madeleine en la policía portuguesa. Lo demandaron por difamación, ya que el pensionado policía publicó un libro con sus teorías, incriminando a los McCann. La justicia portuguesa no pudo evitar definitivamente que el libro siguiera publicándose, y Gonzalo Amaral hasta el día de hoy mantiene su versión. Los McCann, todos los amigos que los acompañaron esa noche y Robert Murat
Demandaron a los periódicos y medios de comunicación por difamación y ganaron las compensaciones. Los amigos de los McCann destinaron el dinero a la fundación que sigue buscando a Madeleine. En el 2011, casi 4 años después de la desaparición de Madeleine, la policía inglesa, Scotland Yard, decide reabrir el caso y tras hacerlo, hacen un importante descubrimiento. El hombre que Jane, la amiga de los McCann, vio cargando a una niña en pijamas, se trataba en realidad de un padre de familia, también del Reino Unido, también turista, hospedado cerca de los McCann. Este hombre a quien llevaba en brazos era a su propia hija dormida. Siendo del mismo país de Madeleine, esto explicaba por qué tenían pijamas iguales o similares. La respuesta era simple, la habían comprado en el mismo proveedor. En el 2013 se descubrieron además unos 28 casos de turistas ingleses cuyos niños habían sido víctimas de abuso mientras vacacionaban en Praia de Luz o en poblados muy cercanos. Un dato que salió a relucir algo tarde, probablemente porque la policía local y las autoridades protegían al turismo del lugar. Otro dato que salió a relucir es que el restaurante Tapas había puesto en la hoja de reservación de los McCann y su grupo la razón por la que los McCann habían reservado toda la semana, que era para poder dejar a sus hijos solos en el apartamento. Esa misma hoja estuvo siempre muy expuesta dentro del restaurante. ¿Es posible que quien se haya llevado a Madeleine tuviera esa información? En el 2020, la policía de Alemania reveló un gran avance en el caso. Consideraban a Christian Bruckner, un reincidente depredador infantil, como potencial sospechoso en la desaparición de Madeleine. Actualmente se encuentra en prisión por delitos cometidos entre el 2000 y el 2017, justamente en Praia de Luz y zonas muy cercanas. Uno de ellos, en abril del 2007 en Playa Salema, muy cerca de donde Madeleine desaparecería solo un mes después. Esta es la línea actual que sigue la investigación, aunque el sospechoso ha negado cualquier relación con el caso de la pequeña Maddie. Se han hecho diferentes retratos progresivos de cómo podría verse Madeleine en la actualidad, ya que tendría 19 años y no conservaría la cara de una niña de 3. En los últimos años, varias personas han dicho ser Madeleine. Una de ellas fue Harriet Brooks, una estudiante universitaria de Manchester, que en el 2017 aseguró tener la misma mancha marrón en el iris que la niña y el mismo lunar en el muslo derecho. La teoría se desarmó debido a que Harriet estaba en la universidad y por aquel entonces Madeleine tendría solamente 14 años. Finalmente la chica confesó que todo había sido una broma que había llegado muy lejos. Otro caso fue el de Maddie, una TikToker de 21 años que empezó a comparar fotos suyas con las de Madeleine. Cuando Madeleine hubiese cumplido 18 años, Maddie ya tenía 21. En muy poco tiempo la joven confesó que se trataba de un chiste. Pero el caso más reciente es el de Julia Faustina Wendel, una joven polaca que se ha viralizado en redes sociales hace poco al afirmar ser Madeleine. A través de una cuenta de Instagram que se llama I am Madeleine McCann, ha expresado su preocupación sobre la posibilidad de que ella sea la niña perdida. La joven en esta cuenta compara sus fotos a las de Maddie y dice tener el mismo coloboma en el ojo. Además, asegura no estar segura de su procedencia, entre otras cosas. Su familia, la familia de Julia, se ha expresado diciendo que ésta se enfrenta a problemas de salud mental y que bajo ninguna circunstancia es Madeleine. Algunos medios aseguran que Kate y Jerry han accedido a hacerse la prueba de ADN, una información un poco contradictoria, porque se supone que el ADN de los McCann forma parte de todas las bases de datos de Europa. La policía polaca ha desmentido que Julia Wendel sea Madeleine McCann y, por el contrario, aseguran que es la hija legítima de su familia. El tema de Julia Wendel aún sigue su curso y muy pronto se sabrán las respuestas definitivas. En mayo del 2023 se cumplirán 16 años de la desaparición de Madeleine McCann y aún todas las preguntas permanecen sin responder. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Maddie fue víctima de un predador o se trató de más de una persona? ¿Un crimen de oportunidad? ¿O alguien planificó detalladamente el secuestro? ¿Altas élites de criminales o las acciones de un lobo solitario? Pero la pregunta más importante que aún nos hacemos es, ¿dónde está Madeleine McCann?